Pues señoras, señores, señoros, niños, niñas, niñas, bienvenidos sean. Este se llama Proyecto Ítaca. Yo soy Paloma Cuevas y bueno, ya se dieron cuenta de la super invitada que traemos hoy. Yo creo que en la vida uno viene siempre con una misión y mi misión es acercar a las casas de todos ustedes una probadita de personas maravillosas que hacen de su vida no solamente una razón para que nosotros nos atrevamos a soñar, sino también que nos muestran caminos. Esa noche mi invitada se llama Luisa Huertas. Si estuvieran aquí en vivo les pediría que le dieran un súper aplauso, pero usted está muy acostumbrada a todo eso, maestra. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Paloma. Gracias por la invitación y mucho gusto de estar contigo y con quienes lleguen a vernos. Pues mire, ya sea hoy, mañana, al ratito, yo creo que esa es la magia preciosa del Internet, que rompemos barreras geográficas, físicas y de tiempo. Nos saluda aquí Hey Appleyard, manda muchas manitas aplaudiendo y eso está muy bonito. Entonces pues vamos a empezar como se debe. Yo estoy muy feliz de recibirlo hoy por acá, porque ustedes recordarán, queridos amigos de Proyecto Ítaca, que hace muy poquito tiempo estuvo aquí la maestra con un supercast y parte del crew de No Nos Moverán, esta película que bueno, la está rompiendo en serio. Y yo creo que no hay cosa que nos dé más gusto a las personas que amamos el cine que ver a la gente que hace cine haciendo cine, que a la gente que actúa, a las personas que nos cuentan las historias a partir de su sensibilidad. Pero hoy el tema que nos convoca es un tema un poquito diferente que tiene muchísimo que ver, y a lo mejor yo no se lo dije de primera mano así a la maestra, pero sé que me va a entender, con un poco de la cruzada que yo tengo en el mundo, que tiene que ver con los lugares que las mujeres ocupamos en el mundo. Y a mí me hace muy feliz que una primerísima actriz, a quien tuve oportunidad de entrevistar hace unos 8 años, un poquito menos en Quimera, aquí en el Estado de México, en el Festival Quimera en Metepec, y que ha tenido muchísimos protagónicos. Estoy aquí con nosotros porque el tema que nos convoca tiene que ver con que a estas alturas, después de más de 5 décadas arriba de los escenarios, usted recibe su primer protagónico en el cine. ¿Estoy en lo correcto? Más bien pienso que es el segundo, Paloma, pero el primero fue hace muchísimos años, en 1972, que hice una película que se llamó Tómalo como quieras, dirigida por Carlos González Morantes, y que también estaba relacionada con el tema del 2 de octubre. Fíjese nada más cómo hay fechas que nos marcan la vida, ¿verdad, maestra? Y qué sabroso ser en cierta medida, pues un referente en temas tan importantes, no solo para nuestro país, sino para el mundo, porque el año del 68 marcó las vidas de los jóvenes en muchas latitudes. Pero antes de entrar en materia con aquello, a mí me gustaría desmenuzar un poquito la historia de Luisa Huertas en la actuación. Platíqueme, por favor, cómo es que usted se enamora del arte. Yo tengo esta creencia, yo fui docente 20 y muchos años, y tengo esta creencia de que infancia es destino. ¿Qué la atravesó en la infancia? ¿Qué la tocó? ¿Qué la acarició en la infancia? ¿Qué haya hecho que usted desarrollara estos niveles de sensibilidad? Pues considero que mi entorno familiar, mi padre era catedrático, mi madre estaba más bien dedicada a la casa, pero tenía una serie de gusto por la música, la poesía, etcétera. Y por supuesto mi papá. Entonces, desde muy niña, yo podría decir que tuve una educación artística muy amplia y muy hermosa, porque todo en casa se hacía un poco, pues jugando,
era la cotidianeidad de la casa, escuchar música, yo siempre veía a mi padre leer, se nos empezó a comprar material adecuado para nuestras edades desde muy chicos, leíamos, mis hermanos y yo, eh, íbamos mucho al cine, muchísimo, donde estábamos no había mucho teatro, no, de hecho no había teatro, pero sí mucho cine, estudié flamenco de niña, en fin, el entorno familiar favoreció este gusto por el arte, por la cultura. Y de alguna manera, no sé por qué exactamente, no te lo podría decir, pero sí recuerdo, tengo muy claro que a los 8 años yo dije en mi casa que yo iba a ser actriz. Y la noticia se recibió muy bien y con mucho beneplácito. Yo creo que me adivinó un poquito a lo que seguía, porque fíjese que justamente yo creo que por ahí van muchas cosas. Yo creo que la familia es fundamental en la nutrición de los sentimientos y de los talentos de los hijos. Yo fui docente muchísimos años, yo leía un texto que hablaba de esos niños a los que a nosotras nos tocó enseñar hace 25 años, los niveles de compromiso de las docentes con estos niños, los niveles de respeto, de credibilidad, la responsabilidad de estar frente a grupo y cómo estos niños han ido cambiando, no a partir de ellos, los niños siempre serán niños. Pues yo escucho mucho hoy el tema de ya no hay valores, ya no hay principios. Yo creo que más bien de repente tenemos papás un poco flojos, que están excesivamente cansados porque vivimos en un sistema capitalista voraz en el que la gente llega a sus casas devastada por la tarde o por la noche y deja a los hijos con las niñeras, televisión, tableta, celular y o lo que sea, y ya no se ocupan de esos momentos que eran tan valiosos de leerles un cuento antes de ir a dormir, de escribirles una carta alguna vez en un cumpleaños, de acercarlos, de sensibilizarlos, de llevarlos a caminar por el parque porque a lo mejor no es tan seguro el entorno o porque ahora todo el mundo está encerrado, ¿no? Y Sí, luego para acabarla tuvimos esta preciosa pandemia. ¿Qué opina, maestra? sí, yo creo que las condiciones de vida, la incorporación de la mujer al trabajo productivo, económico, al campo laboral, al mercado, pues, ha propiciado en mucho que eso que estás diciendo, que no haya tanta convivencia familiar y lo poco que hay es a ratitos en las noches, cuando ya llega toda la familia, ya están pero ya lo que quieren es dormir, descansar, la mamá seguramente está preparando todo para el día siguiente y eso, no hay mucho tiempo para la convivencia. Eh, y esto redunda en que los niños se tienen que entretener con lo que tengan a la mano. Y lo que tienen a la mano, pues a lo mejor no es lo más recomendable para desarrollarse físicamente, para que se muevan y hagan ejercicio y demás, ni desarrollarse intelectualmente. Es decir, estar viendo, no sé, caricaturas, juegos todo el tiempo, entrando en un rollo, eh, bueno, yo no tengo tableta, pero lo que oigo en muchos lugares es ruidos, explosiones, ruidos obviamente muy estridentes, etcétera. Con eso se entretienen los niños usualmente y esto no sé qué tanto les aporte. Sí, quizá no demerito a lo mejor cierta agilidad visual, no sé si mental, pero no sé qué estudios hay al respecto, pero obviamente no precisamente se les orienta a que busquen en esas mismas tabletas
otro tipo de material que enriquezca más su imaginación, su espíritu, su curiosidad por el arte, por la ciencia, etcétera, etcétera. Es el tema del desarrollo emocional, ¿no? La cuestión del respeto por las vidas de los otros, todo eso es lo que me preocupa a largo plazo, porque a fin de cuentas estamos generando en muchas ocasiones personas individualistas, poco empáticas y muy solitarias. Y Así parece que es el mal de este siglo, ¿no? La soledad, la depresión y la ansiedad. Y entonces veo una obra como la que ustedes están dando, con un equipo súper entrañable de gente que al parecer sí es una familia, porque siempre que hacen un proyecto cinematográfico yo escucho, nos convertimos en una familia, pero no en todos los casos es cierto. Acá yo los veo en las presentaciones de la película, en diferentes espacios, de cómo se quieren, cómo se estiman, y es algo muy... Sí, estamos en contacto constantemente, incluso, vaya, desde que filmamos hace ya bastante, hemos estado en contacto y nos contamos, bueno, en lo personal yo les aviso cuando estoy en teatro o de alguna actividad y todos nos vamos contando en qué andamos, qué estamos haciendo y ahora ya con la salida de la película a las salas de cine, bueno, estamos en una completa revolución en el chat, enviando opiniones, enviando eh, mensajes que los amigos nos hacen llegar, pendientes de las publicaciones que se han hecho para que todos las conozcamos y las comentemos y las reenviemos. En fin, estamos revolucionados y el resultado pues es que hoy estamos en el primer lugar de películas mexicanas en exhibición, lo cual es muy bueno. Ese es el reporte al día de hoy. No sé en cuanto a las demás películas, etcétera, pero con relación a las películas mexicanas que están en exhibición, estamos en el número 1. Paloma, no te escucho. No sé si estás hablando. Maestra, ¿ahí me escucha? Ah, sí, ¿qué pasó? Y como que de repente se detuvo el mundo, pero ya le escucho aquí de regreso. Justamente lo que le decía es que al realizar esta película de No nos moverán, donde desde el principio usted no fue una opción, usted era la protagonista en la mente del autor del guión, del dueño de la idea original. ¿Qué se siente llegar a un espacio donde la gente ya tiene tu imagen en la cabeza para interpretar un rol? ¿Cómo se sintió con eso? Pues me dio mucho gusto, me halagó, porque la decisión de Pierre fue tomada luego de ver una serie de materiales que había míos en línea y en diferentes espacios, entrevistas que había hecho, en fin, una serie
cuestiones, y pensó que por cómo me veía hablar, por cómo soy físicamente, no sé, pensó que podría ser Socorro la protagonista de su historia. Así que fue muy bonito que me invitaran, pues casi que directamente a protagonizar la película. Esta cuestión de hacer castings para muchos actores es algo que mantiene la humildad, porque es una posibilidad entre muchas de permanecer o de no permanecer y de ser dueño de un papel o no, ¿no? De tener esta oportunidad. ¿A poco usted todavía hace castings? A veces, sobre todo cuando es para series y eso, con directores que no son precisamente de México y que pues no conocen a los actores mexicanos. Pero lo del casting se ha vuelto algo muy usual y de alguna manera lo entiendo. Es un poco aburrido hacerlo. ¿En qué sentido? Es muy difícil hacer un casting si tú no tienes el contexto general del tema de una escena que te mandan. Entonces yo siempre soy muy exigente en ese sentido, pidiendo que se me envíe información de la historia en general y todo eso. Ya hay pues muchas candados, podría yo decir, que la declaración de confidencialidad, que no puedes contar nada, que todo eso resulta, a eso me refiero con que es aburrido. Pero en algunas ocasiones, si me interesa el director, si me interesa la sinopsis que me mandan, tanto del proyecto como del personaje para el que me están requiriendo, pues hago los. Y a ver, hablábamos, imagínense nada más lo que me dijo hace un ratito, que el primer protagónico previo a este fue hace más de 50 años, hace 53 años. Había durante esta cantidad de tiempo tan importante en el que usted se ha convertido en un referente en teatro, en el que todas las personas que amamos el teatro y la actuación reconocemos su voz así. ¿Había deseado que le llegara otro protagónico para cine? ¿O ya era algo así como, ah, bueno, si sucede, qué padre, si no me da igual? La verdad, nunca estuve empeñada en ello. De hecho, hubo 2 oportunidades de protagonizar, pero en cada ocasión, por diferentes cuestiones que pasaron, no fue posible. Así que eso, mira, yo pienso que el actor trabaja, o en mi caso por lo menos, para mí actuar es una necesidad vital. Entonces, he hecho muchos personajes grandes, medianos y pequeñitos, tanto en teatro como en cine y en televisión. Siempre que me gusten, siempre que me aporten algo y a los que yo pueda aportar. Así que si el protagónico o no el protagónico no es mi motivación especial. Eso lo tengo muy claro desde que comencé mi carrera. Pero a ver, ahí le va una pregunta y no lleva jiribilla, lleva toda la inocencia del mundo. Pero ¿a poco no se siente más sabroso cuando se tiene un montón de líneas para compartir y cuando parte fundamental de la historia gira alrededor, no de uno, sino de un personaje al que uno le va a dar vida? ¿No le emociona? Sí, pero también he hecho obras en las que casi no hablo. Y así que no es por el número de líneas. Estoy pensando, por ejemplo, en Party Time de Harold Pinter o en Ante varias esfinges de Ibargüengoitia, en donde hablaba muy poco. O en la obra de Sazón,
que bueno, ahí tengo un monólogo, pero somos 3 actrices y cada una tiene un monólogo, es decir, estamos las otras 2 sin hablar durante mucho rato, mientras está el monólogo de una. Entonces, lo del número de líneas, pues depende. A veces puedes incluso no tener líneas en un proyecto, pero sí tener una presencia. Y A lo, eso iba. y lo Por importante ejemplo, es cómo construyes esa presencia, que tiene que ser tan profunda y tan eh, importante como cuando hablas. Pero memorable, ¿no? sí, es decir, es muy difícil calificar o por número de parlamentos o por etcétera. Eh, Un si, proyecto. si un proyecto te gusta o no te gusta, o si un personaje es interesante o no. Lo importante es eso, que qué papel juega tu personaje dentro de una historia y qué se está diciendo con esa historia. Porque también para mí eso es muy importante, el contenido general del proyecto en el que yo voy a participar. Ahora, en esta historia como tal, en este proyecto, usted me platica que en 1972, en Tómalo como quieras, también había un trasfondo que tenía que ver con el 68. Sí, Usted sí, era súper jovencita cuando sucedió el 68. Ya me lo sí. habíamos platicado que estaba estudiando. Platíqueme, cierre sus ojazos y trate de acordarse en qué momento de la vida estaba en aquel 68. 4 años después tiene la posibilidad a los veintitantos de hacer Tómalo como quieras. ¿Dónde la encuentra hoy Socorro? Eh, bueno, en 68, como lo comenté, yo estaba en la escuela de teatro de Limba y pues fue toda una experiencia. De hecho, mi primera experiencia de participación política, junto con mis compañeros que participamos en la huelga estudiantil. Entonces, pues sí, yo era una chava que lo que quería en ese momento era hacer teatro y fue muy bello también descubrir cómo tu quehacer le aporta al quehacer de los demás. Porque, ¿qué aportaba la escuela de teatro? Bueno, boteábamos, hacíamos volantes, andábamos haciendo propaganda, pero también organizábamos pequeños recitales de poesía, de música, y nos íbamos a la UNAM, al Poli, a las diferentes facultades, a las diferentes escuelas, a las bocas, a entretener a los compañeros que estaban de guardia en la huelga o en algunos actos que se hacían, pequeños actos en algunos lugares. Ya de ahí comprendes, siempre, creo que de alguna manera siempre tuve la conciencia. Bueno, aquí me apareció un cintillo de un mensaje muy bonito de Vero. Muchas gracias por tu comentario, Vero. Eh, que el arte y la cultura en general, una de las cosas maravillosas que tiene es la de construir y ser parte de una sociedad, aportarle a esa sociedad y vincularte con ella en los diferentes momentos. El teatro muy específicamente, pues nos habla de la condición humana en los diferentes momentos de la historia de la humanidad o de tu país. Entonces eso me quedó muy claro desde el 68. Y desde un poquito antes, porque desde el primer año de la escuela ya llegamos a las plazas los domingos a hacer recitales y todo eso, y estabas con la gente de los kioscos en los parques. Es decir, fue una formación muy popular en ese sentido, muy linda.
y muy real, porque no es lo mismo ir a un recital, a un espacio donde están conviviendo tal vez los jóvenes y las familias, que ir a un espacio en donde en cierta medida, y díganme si me equivoco, porque yo viví la huelga de la universidad en 1999-2000 y fuimos parte de esa huelga con la UNAM, pero los niveles de represión eran distintos y por supuesto ya teníamos internet, pero además, y eso es inmediatez, pero además los niveles de represión, el miedo, y yo no sé hasta qué punto el respaldo o no de las familias. Cuando usted me dice que en su casa fue bien aceptado el decir voy a ser actriz, estamos hablando de una apertura mental que viene también, por supuesto, de esta capacidad de un papá y de una mamá que aman el arte y la cultura. No es tan fácil para todas las demás personas, tal vez, No, aún hoy. aún hoy hay papás que se escandalizan, se preocupan cuando sus hijos expresan su vocación por la carrera de la actuación. Siempre la respuesta más inmediata es te vas a morir de hambre, o el ambiente es muy feo, van a pensar que eres prostituta, o que eres drogadicta, o que eres, en fin, hay muchos prejuicios todavía ahora. Y bueno, a veces hay gente en el medio que abona a esos prejuicios, ¿no? Pero pues no es precisamente el ámbito en el que yo me he movido. Hace un ámbito muy académico y al mismo tiempo creo que uno, de acuerdo a la gente de la que decide rodearse y la forma en la que decide conducirse, va marcando la línea de lo que permite y de lo que no. Ahora, ¿en qué momento la encuentra Socorro? Porque Socorro es una presencia en sí misma. ¿Qué le regaló Socorro a Luisa y qué le dio Luisa a Socorro? Porque creo que al final de cuentas de repente hay una línea en donde uno no sabe, los que hemos tenido la oportunidad de verla en otros papeles, hasta qué punto Socorro es muy usted. Pues yo construí un personaje como en todos los casos. ¿En qué sentido? No sé en qué sentido piensas que Socorro es muy como yo, porque pues Socorro En es, cuestión de la fortaleza, de la inteligencia, de la perseverancia, de no quedarse quieta, de que yo no sé por qué, pero tengo la intuición de que a una enferma se pone a trabajar porque le apasiona lo que hace. No sé, o sea, a veces uno cuando admira a una persona, es, cuesta un poco de trabajo. Este tema de ser objetivo cuando uno es un sujeto, me resulta hasta cierto punto irreal. Y entonces de repente la persona a la que uno admira o que uno piensa que es especial se vuelve entrañable y crees que la conoces. sí, bueno, eh, no sé, pero yo creo que, y eso tú lo has experimentado, uno se enamora de los personajes y los quiere y pues le prestamos al personaje nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestra mente y para transformarnos en el personaje. Entonces sí, yo siento que coincido en muchísimas cosas con Socorro, en ser tosuda, en ser trabajadora, en ser tierna en momentos, en ser enojona en otros momentos. Sí, pero yo creo que Socorro, eh, pues ha gustado tanto porque es un personaje muy parecido a muchos, yo creo, que todos hemos conocido. Entrañable. Sí, 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 una persona trabajadora que ha sacado adelante a su hijo, eh, y eso, que tiene una tarea en la vida, obsesionada con ello, pero que en el resto, pues funciona como todas las personas, y ha sido una mujer estudiosa, inteligente, activa,
pues sí me puedo identificar en mucho con Socorro. Y me gusta Pero mucho. creo que es mucho, y no sé, a lo mejor es esta idealización que de repente las mujeres tenemos de nuestras madres. En mucho siento que también Socorro es esa madre que todas llevamos introyectada, la que creemos que tenemos y la que nos gustaría ser, pero además es una mujer derecha, es una Sí, mujer honesta, porque hasta cuando ayuda a la gente, por ahí alguien se quiere pasar de listo con el tema de las escrituras y dice, bueno, entonces le tenemos que pagar al fulano, y ella los pone quietos y le dice, las cosas hacen así, y a mí no me vengan con fregaderas, y eso me encanta porque aunque ellos hayan pasado por una injusticia, y ella los haya sacado de esa injusticia y los ayuda a recuperar sus escrituras, eso no significa que ella vaya a avalar en ningún momento que ellos se comporten de una manera que no es la que debe ser. Fíjese que le voy a contar un chisme que nunca le he contado a nadie y no le pienso contar a nadie más, y espero que los muchos que nos vean sean gente decente y no vayan a contar lo que le voy a decir. Quienes vean la película van a conocer a un personaje de esos que construyen presencia en 4 minutos al frente de la pantalla, que se llama Alberto Trujillo, el actor, y que lleva el rol del hermano del vaquero. El otro día platicando, Alberto Trujillo y yo somos amigos hace como 15 años. Y el otro día platicando con él le decía, es que sales 2 minutos, 4 minutos del tiempo que quieras, pero que quedas en la memoria de la gente, porque es muy buena la actuación. Pero además tenemos el debate de si él existe o no. Gracias, que ya, Paul, ya tú no digas nada. Dice que se va a quedar quedadito y no dirá nada. Y acá tenemos también a Vero Cruz, que decía usted, maestro, del mensaje tan lindo que le mandó. Verónica Cruz es una mujer que es escritora y que hizo un libro muy interesante sobre habilidades blandas, que ojalá algún día le pueda yo presentar. Pero bueno, el punto acá con Alberto era que dudamos de que realmente exista su personaje. Creemos que es una parte de su conciencia. En no, nuestras mentes enfermas, no, es un personaje de carne y hueso del cual se vale Socorro para lograr su objetivo. Obviamente se conocen de hace tiempo y ahí queda muy bien establecido que se conocen de hace tiempo, que Socorro, sí. sí, pero no es un personaje de mi imaginación. Ella acude al hermano del vaquero porque sabe que puede prepararle las condiciones para llegar a la persona que está buscando y hacer Y no justicia. hemos hablado de alguien que es fundamental en que Socorro logre su cometido, porque han de saber ustedes, queridos y tacenses, que Socorro tiene atravesado un dolor muy grande, que es la pérdida de un hermano en el 68, y que yo creo que aquí la culpa juega un papel fundamental, pero al mismo tiempo también más adelante el perdón. Ya usted nos hablará de eso. Pero aquí yo creo que es muy hermoso el hecho de amar tanto a un hermano que no se pierda la memoria, ¿no? Yo creo que el 68 es el génesis de toda esta cuestión de las madres buscadoras, es el génesis de esta cuestión, de este dolor que atraviesa a México desde hace más de 50 años. Yo no comulgo con el tema de decir son más de 100,000, son 200,000, porque me parece que de repente el número es escandaloso, pero no es el número. Son la cantidad de mesas en una familia donde falta alguien que no regresó o que no regresará nunca, y que es una herida que se queda abierta y viva al interior de las familias. Y el 68 lo pone de manifiesto con las desapariciones forzadas, con los temas estos que en algún momento documentaron Oriana Falachi, Poniatowska y demás, los que estuvieron en toda esta cantidad de corresponsales que venían a México por el tema de las Olimpiadas y que les tocó estar atravesados en esta situación tan desafortunada y dolorosa para las familias mexicanas. Yo me acuerdo que en aquel entonces mi mamá era enfermera, mi mamá estudiaba enfermería, era muy jovencita y estaba haciendo sus prácticas en el hospital Rubén Leñero, y al día siguiente de lo que ocurrió en Tlatelolco decían
que recogían los cuerpos de los chavos con estas cosas para recoger la basura y que a muchos otros se los llevaron a un campo militar. Y apenas hace un par de años dijeron cuál fue el destino de estos muchachos que nunca van a ser encontrados porque los aventaron al mar, ¿no? En una comisión de la verdad y demás se abrieron los expedientes a tantos años de este tema y muchas de las madres de esos muchachos ya ni siquiera están aquí para reclamar, ¿no? Muchos de esos muchachos no pudieron ser ni esposos, ni esposas, ni padres de nadie. Simple y sencillamente se les arrebató la posibilidad de seguir en el mundo. Entonces, usted actúa en aquella primera obra del 72 y ahora unos cuantos años después vuelve a tocar el tema de una manera tal vez muy distinta, porque esta es una comedia negra, porque esto tiene un tratamiento, yo creo que muy cuidadoso para tocar el tema, y sin embargo nos sigue lastimando porque sigue siendo una historia común, ¿no? Creo que ahí nos encontramos todos. Eso se dice 2 de octubre, no se olvida, porque Claro. Es muy importante tener memoria de todos estos eventos que hemos tenido en el país. No solo en 68, antes habían pasado otras cosas, por supuesto, muchas otras cosas, pero a partir de 68 hay cosas muy concretas que nos recuerdan, vaya, que han sido luchas que no han sido resueltas y no se ha sabido nunca quiénes dieron órdenes, quiénes mandaron reprimir, quiénes mandaron desaparecer, quiénes son cosas que todavía no sabemos y quién sabe si las vamos a saber. Todavía no sabemos a 10 años qué pasó en Ayotzinapa y ahora en Huichitlán. Es decir, constantemente nuestra historia ha estado marcada por ese tipo de eventos dolorosos, injustos y no se resuelven. Entonces no nos moverán. Habla de a 50 y tantos años de la tragedia de Tlatelolco, habla de qué consecuencias tuvo eso que pasó en una familia, pero una familia como muchas otras que seguramente hay. Quizá no en todas hay una socorro, pero sí hay muchas familias que quedaron tocadas para siempre por una pérdida en aquel momento. Y de todas estas pérdidas por las que vamos atravesados, tal vez, yo pienso tanto cuando le dicen a Guillermo del Toro, es que el dolor y la belleza y todo, y el otro contesta, soy mexicano. Yo creo que los latinoamericanos en general, simple y sencillamente estamos marcados por todas estas cosas. ¿Qué le deja a usted el día de hoy, después de los aplausos, del reconocimiento, de estar nominados en todos lados, de traer un inicio de 10 a 10 nominaciones, y que ahora ya son 15, de que donde se ha presentado la gente ovaciona, porque además no es esta típica película de denuncia casi casi pornográfica que lo que pretende es lastimar, sino que muy por el contrario, es que película es cuidadosa, es amorosa, te envuelve, ¿no? Y además trae el nombre de una canción, que es la canción que mi hijo oyó desde antes de nacer, en el vientre, porque es esta cuestión de protesta y que desde que antes de que nazcas tienes que saber que vas a ser fuerte porque yo sé a dónde te estoy trayendo. Bienvenido, chavo, te voy a amar con toda mi alma, pero que no te muevan ni tus creencias, ni tus convicciones, ni tus principios, porque venimos de un lugar común en donde hay que resistir para subsistir. Claro. ¿No? Y la resistencia puede ser hermosa y puede ser esperanzadora, pero a veces va a ser dolorosa. ¿Qué le deja este papel, maestra, el día de hoy, antes de que sean los Arieles? Pues eso, la satisfacción de haberle dado vida a un personaje profundamente humano, con todas las aristas que tiene un ser humano en general, y que me permitió construir un personaje completo. Yo creo que ese es una de las grandes, o de los grandes logros del guión, de
Pierre San Martín en su ópera prima, junto con Iker Compeán, que hicieron un guión con base en personajes muy bien delineados, que aportan todos, el más grande, el más pequeño, Luis Maya, que fue nuestro director de casting, que hizo un papelito para entregar una carta, pero ¿qué papel? Porque de ahí se detona toda la historia. En fin, lo que decimos los actores, y yo creo que en realidad no hay papel pequeño. Y ¿qué me deja? Pues la satisfacción de haber hecho una obra de arte. Yo considero a No nos moverán una obra de arte con un contenido maravilloso, con una serie de elementos que por eso estamos nominados a 15 Arieles, que son no solo el guión, no solo la actuación, sino la fotografía, que es maravillosa, la música, que también lo es, el sonido, que lo es, el vestuario. Gustavo Santaolalla, maestra. ¿Cómo? No entendí qué dijiste. Gustavo Santaolalla, ¿no? Sí, sí, Uno sí. de los mejores en el mundo de música, Gustavo Santaolalla. Sí, es decir, de veras se conjuntaron una serie de elementos, afortunadamente, que aquí están y están plasmados en esta película, que esperemos que mucha gente vaya a ver. Yo le pido a todo el público que nos está viendo, uno, que vaya a verla, y dos, que la recomiende, porque hay que correr la voz de este tipo de cine. En una de las cosas que se han escrito, en la posición del periodista, y pues fue muy satisfactorio que dijera que por lo general cada 10 años se marca un hito en la cinematografía mexicana, y que No nos moverán está marcando ese hito, y pues es muy lindo que lo vea así. Pero además tiene usted una contraparte, o más bien un complemento, que es maravilloso, un personaje hermosísimo también que está presente todo el tiempo, que es Siddhartha, y que tienen una comunicación hasta no verbal que traspasa la pantalla y que provoca que los que estamos enfrente o queramos ser Socorro o queramos ser Siddhartha, y si soy Siddhartha, cuidar a la persona que es mi mentora de esa manera, con ese amor, con esa ternura, que no se expresa con palabras rimbombantes, sino desde acciones amorosas, hermosas, y que ella también lo quiere y lo cuida. Ese tipo de relación que no tiene nada que ver con edad, y la otra relación que tiene usted con el licenciado Candiani, tienen que ir a verla porque no les voy a decir de qué la gira, pero es entrañable, en todo momento es entrañable. Así es, así es. Gracias, Gustavo, por tu saludo. Muchas gracias. Eh, Todos los hilos que se entretejieron entre los personajes son muy bellos. Por eso hablo de un guión muy bien hecho, pero muy bien hecho no solo en cuanto a la dramaturgia que implica, sino de dónde parte. Parte del amor, parte de la comprensión de, de lo complejo que somos los seres humanos, y de cómo todos tenemos partes muy luminosas y también podemos tener partes muy oscuras. Y eso yo creo que nos toca a todos. Y aunque Pierre San Martín parte de su personaje, que es su propia mamá, a quien ama y admira muchísimo, pero a partir de eso, junto con Iker, nos dan una película que nos habla de seres humanos universales, parte de una cuestión muy personal y muy íntima, pero también delineado. Insisto que cada uno de los personajes aporta a la película, a la historia y a ese cosmos que somos la humanidad.
Pues yo deseo, maestra, que el imaginario colectivo de este momento en el mundo se encuentre en la medida de lo posible tocado por personajes de este tipo, de este tiempo, y sobre todo que todos los mexicanos podamos sentir el orgullo de un trabajo tan bien hecho desde el cine mexicano, y no por una cuestión de nacionalismos, sino porque aquí se siente, aquí se vive, aquí se entiende, pero además aquí tenemos actores maravillosos que son capaces de transmitir, de compartir. Yo sé que para usted el tema no es el protagónico, pero para mí poner el dedo ahí, para todas esas mujeres que luchan todos los días y que todos los días están haciendo cosas, que sepan que se puede, que se logra y que la constancia y el trabajo bien hecho siempre obtiene el reconocimiento. No es telenovela, pero yo siempre creo que en conciencia, en presencia y en amor las cosas salen bonitas, y pues ahí está un ejemplo. Esto nada más, este programa el día de hoy es un reconocimiento a ti, eso. Muchas gracias, Paloma, y qué bueno que lo mencionas, porque eso sí, sí puedo contar que he trabajado muy duro toda mi vida, siempre con la aspiración de ser mejor, de crecer, de aportarle a los demás, y no ha sido fácil. Ha habido etapas difíciles, duras, a todos los niveles, económicas, emotivas, de todo tipo. Es decir, en ese sentido, Paloma les está presentando a una mujer que ha vivido su vida de una manera muy gozosa, porque desde niña me pude dedicar a lo que amo. Y eso es una felicidad en cualquier lugar del mundo y en cualquier carrera. Si esa carrera se ama, le da felicidad a quien la hace. Pero sí, sí, gracias por el reconocimiento, Paloma, de que ha sido una carrera profesional, aunque comencé mucho antes en la escuela y todo eso, pero ya de que cobré así mi primer sueldo, son 56 años, y ha sido una carrera de tesón, de una enorme vocación, porque los actores que no tienen una enorme vocación no aguantan, precisamente porque hay que vivir muchas fluctuaciones. Y de disciplina, autodisciplina, no una disciplina que me haya impuesto nadie, sino la que yo me he querido dar para lograr ser mejor actriz y tratar de dar lo mejor de mí en cada papel que me dan. Como dije al principio, pequeño, mediano o grande. Y pues sí, es muy satisfactorio. Qué bueno que me lo sacas, porque realmente no pensaba hablar de esto, pero sí, claro, son 56 años de carrera y como le digo a mi hija, tanto en la carrera como en la vida, por fortuna, hasta este momento no puedo decir, ay, cómo me arrepiento de haber hecho tal cosa. No, bendito sea, he hecho lo que he querido, he vivido como he querido, he sido muy feliz en muchos momentos, porque la felicidad no es una línea constante, pero he sido muy feliz, he tenido grandes pérdidas, grandes dolores, insisto, como todo el mundo, no soy nada especial, pero sí es una satisfacción llegar a mis, lo digo así abiertamente, a mis 74 años, sintiéndome plena, con ganas de seguir trabajando, no solo como actriz, sino como docente, y sacando adelante a la Escuela Centro de Estudios para el Uso de la Voz, el CEU Voz, que es una escuela especializada en el trabajo vocal de los profesionales de la voz, actores, locutores, docentes, narradores orales, en fin, cantantes, todo lo que tenga que ver con la Y voz. dan becas, maestra, y dan becas, hacen un trabajo maravilloso, porque tenemos una amiga poeta, Adriel Romero, que estudió allá y que después, para contribuir a la sociedad, vino a dar unos cursos cuando yo estaba en Metepec a cargo de comunicación y de editorial, y le abrimos el espacio
para que se replicara el curso como tenía que hacerse, para contribuir de lo que se recibe, se regresa a la sociedad. Y creo que ese es parte del trabajo que hace que amemos tanto lo que hacemos, pero que Sí, además estemos conscientes en el de que CEU, tiene una repercusión. claro, en el CEUBOS tenemos este diplomado, vaya, andamos arañando paredes, poniendo cara frente a las instituciones, a los funcionarios, etcétera, para tener recursos, porque no es mi negocio personal, sino que es una escuela que tiene el ideal de cumplir el artículo tercero constitucional de México, que habla de una educación gratuita, laica y de calidad. Y nosotros hacemos nuestros diplomados con base en la gratuidad. Los estudiantes no pagan el diplomado, pero esa gratuidad la tienen que retribuir yendo hacia la sociedad a replicar y a comunicar lo que aprendieron. Eso es lo que hace el CEUBOS, a veces con muchas dificultades, pero con muchas satisfacciones también. Entonces, Son sueños, maestra. Lo que hagan, cuando lo hagan, mándenme todo. Son siempre bienvenidos, ya sea todo lo que a usted le dé la gana. Mándanoslo y nosotros lo compartimos, lo socializamos, que llegue quien tiene que llegar, porque no sabemos, quienes somos docentes, lo único que sabemos es que tenemos el superpoder de tocar el futuro, pero no sabemos hasta dónde. Y en el milagro de la reproducción de los panes, cuando el que está enfrente por fin entiende que algo que era nuestro se convierte en de todos, ya valió la pena haber nacido. por supuesto, de acuerdo contigo, Paloma, y gracias por abrir estos espacios y poder, pues, comentar con tu público y esperamos que con muchas personas más, qué hacemos, por qué luchamos, qué nos interesa, qué amamos y qué rechazamos. Rechazamos la injusticia, la pobreza, el dolor y la demagogia. Todo eso, por lo menos por mi parte, lo rechazo. Y por eso sigo diciendo, 2 de octubre no se olvida, porque no vamos a permitir que en la demagogia digan cosas que no son ciertas o que no están suficientemente claras. Tenemos que seguir teniendo en la memoria a los caídos en este país y que nunca se ha podido honrar su sacrificio en diferentes movimientos en pro de la sociedad. Así que seguimos, Paloma, seguimos. Mire, hay una frase por ahí que dicen, yo soy chiapaneca, y hay una frase que viene a 30 años del discurso en la montaña que dio Marcos. Tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer que estuvo presente ahí, que escribió un libro sobre eso, y hay una frase ahí que dice de los indígenas chiapanecos. Dijimos que hasta ganar y morir, y ni hemos ganado ni hemos muerto, pues la lucha sigue. La lucha sigue hasta el último día que tengamos aliento, porque vinimos con una responsabilidad, cada quien conoce la suya. La mía es socializar todo aquello que valga la pena, promover lo que sea educación, porque la única forma de cambiar al mundo es a través de la educación y de la sensibilización de las personas, porque los seres humanos que se vuelven anestesiados, pues son carne de cañón para ser utilizados. Y no somos robots, somos personas. Por eso ¿Eres, personas como usted siempre tienen la puerta abierta. eres chiapaneca? Claro. Ah, bueno, pues yo estoy haciendo una obra de teatro en la UNAM sobre Rosario Castellanos. La voy a ir a ver, maestra. Ya me enteré, ya chequé qué fechas está, ya vi a qué hora es el domingo, que es el único día que puedo ir para regresarme a tiempo a mi pueblo, porque ya ve que estoy acá en Toluca. Pues yo creo que de este domingo en noche, si Dios quiere, por ahí la voy a ir a acompañar. Muchas gracias. Pues todos invitados al teatro, por supuesto, al Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario. La obra se llama Prendida de las Lámparas. Pero les pido, nosotros vamos a estar hasta el 23 de agosto en el teatro, pero no nos moverán. Todavía va a estar esta semana. Váyanla a ver, por favor.
tenemos que apoyar al cine mexicano, que en este momento nuestra película hecha con 4 pesos para lo que es una producción cinematográfica, está compitiendo con todos los estrenos de las riquísimas y millonarias compañías que hay. Qué bueno que haya todo eso para que lleven a los niños a películas de aventuras y cosas, pero No nos moverán es una película que vale mucho la pena por su calidad, por lo que dice, y vale mucho la pena que sea apoyada por el público con su presencia, con que vaya y pague su boleto para entrar al cine. Eso nos ayuda mucho. Mire, mejor dime ya porque voy a hablar de aranceles y si memoria y vergüenza tenemos, primero apoyamos los mexicanos. Punto y de mi parte, maestra, porque si no voy a empezar de revolucionaria y ahorita saco mis bombas, pero la verdad es que antes de andar, sí que bonito que vayan los niños y todo lo que quieran, pero si a nosotros nos ponen aranceles y los tomates están pudriendo en las bodegas, primero apoyemos al campo mexicano, a los actores mexicanos, a lo que se está haciendo acá, porque nada más les recuerdo que nuestros hijos también en algún momento querrán ser profesionistas, necesitamos gestionar que tengan los espacios para lograr sus sueños. Y yo no creo que a Disney le haga falta un peso. Por supuesto que no. Así que, pues Paloma, gracias por esta charla. Gracias a todos los que están con nosotros en este momento y a los que, una vez que Paloma difunda esto, se tomen el tiempo de ver cómo estuvimos platicando un rato de lo que somos como mujeres en este país tan maravilloso que se llama México. Para mí el mejor país de todos, porque aquí nacimos nosotras, acá están nuestras madres, nuestras familias y lo que nosotros estaremos dejándole al mundo. No hay nada más hermoso que sentirse orgulloso de lo que uno es y sobre todo avalar ese orgullo con las acciones de todos los días, maestra. De verdad un placer haber platicado con usted. En alguna ocasión tuve 15 minutos para entrevistarle y se me inflamó el corazón. Hoy no voy a poder dormir. La respetamos y la admiramos muchísimo, pero además estoy muy feliz de que después de 56 años de carrera llegue este protagónico, porque esto es al mismo tiempo una promesa para otro montón de mujeres que todos los días se levantan a picar piedra, que no se atreven a rendirse y que se van, se tragan las lágrimas en la noche y en la mañana se levantan con la mejor sonrisa porque hay gente que viene atrás siguiendo sus pasos. Qué fregón ser ejemplo, pero además qué bonito que nos haya regalado casi una hora de su tiempo, porque yo no le prometí nada más que el hecho de que me importaba que la gente vea ese trabajo que usted ha hecho por muchos años y es mi manera muy chiquita y muy humilde de rendirle homenaje. Le mando un abrazo inmenso. No es pequeña y te agradezco lo que me dices. De veras, muchas gracias a ti y a todos los que te acompañan. Gracias. Un abrazo de su tamaño, maestra. Gracias, Paloma. Despida el programa porque es suyo. Gracias. Pues a ir al cine, a apoyar al cine mexicano. La película se llama No nos moverán, ópera prima de Pierre San Martín. Vale mucho la pena, es una película familiar en donde además se van a divertir, se van a reír. Es una película hecha sobre un tema muy importante de nuestro país, pero también contada que permite también la alegría, la risa y el disfrute. Porque somos mexicanos, maestra. Así es. Porque somos latinoamericanos. Y porque además mañana vamos a tener otra mujer también a la que quiero y admiro profundamente, la maestra Berta. ¿Berta qué? La alarma para que yo no me pasara de lista con su tiempo. Puse una alarma para no abusar de su tiempo, maestra. Y viene mi niña Berta Balestra, que fue cronista de Metepec durante 15 años, una mujer inmensa, historiadora, que también ha escrito unos libros maravillosos y próximamente en la Feria Internacional del Libro, ahora en octubre, va a presentar su libro más reciente con el que ganó un concurso espéreme, Consejo Editorial para la Administración Pública Estatal, o sea, PFOEM,
Y pues mañana platicaremos un poquito de sus obras, sus novelas, cómo se incursionan las letras y cómo no se abandonan, aunque digan que en México no se lee, que es una mentira bien grande. Le mando un abrazo y nos encontramos, espero que en 15 días, allá con las lámparas. Muy bien. Hasta Hasta luego. luego, ministra.